en Análisis Situacional. Ok, Francisco. La percepción internacional es confusa y es equivocada. ¿Qué debe hacer Venezuela, su liderazgo, para reducir esta percepción de riesgo de país que está establecida en los mercados internacionales? Bueno, yo creo que tiene que haber mucha mejor comunicación con los mercados internacionales. Es impresionante a veces los problemas de percepción que existen, como tú señalas, la percepción de que el país puede estar al borde de la quiebra, que no se compagina con la realidad. Pero muchas veces eso está causado por los mismos errores de comunicación que vienen de las autoridades. Por ponerte un ejemplo, la estadística fundamental para analizar la capacidad de pago de un país se llama la cuenta corriente, porque la cuenta corriente es la estadística que captura las exportaciones y las importaciones de un país. Resulta que Venezuela no publica... Lo que tienes y lo que tienes que pagar. Exactamente. Venezuela no publica estadísticas de cuenta corriente desde el tercer trimestre del 2013, cuando el cronograma usual dictaría que ya se debería haber publicado las estadísticas del segundo trimestre de este año. Entonces, ese retraso fuerte que existe, cualquiera que sea la razón que la cause, genera muchas dudas de parte de los mercados internacionales. Y son vacíos que llenan otros. Claro, exacto. Y acuérdate que los mercados internacionales son gente que está prestando dinero y como cualquier acreedor, como cualquier banquero es naturalmente desconfiado y se pregunta, oye, si no están publicando esto, si no nos lo están mostrando, ¿qué será lo que está pasando? Entonces, genera dudas. Sí, fíjate, hubo un periodo de 9 años durante el cual el ministro de Finanzas de Venezuela no fue a la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa fue una práctica que cambió el ministro Rodolfo Marco Torres, que ha comenzado a ir y que ha establecido mucha mejor comunicación con los mercados. Pero el hecho de que el ministro no vaya al lugar donde se da el diálogo con los sectores inversionistas es algo que también te genera mucha desconfianza. Entonces, si básicamente tienes a alguien que no habla con los mercados van a pensar lo peor y eso contribuye muchísimo a la percepción de riesgo del país. Pero dados esos niveles de confianza, dados tal vez una visión en la cual se veía a los mercados internacionales como parte del adversario, sí, lo cual en realidad no tiene sentido. Los mercados internacionales le están prestando dinero a Venezuela, están financiando las acciones del gobierno venezolano, las iniciativas del gobierno venezolano. Con altas tasas de interés. Con las tasas de interés que cobra el mercado. O sea, el mercado determina esas tasas de interés. Tampoco están castigando al país. Mira, lo que pasa es que utilizar la palabra castigo para un fenómeno que es un fenómeno que se determina en el mercado, donde hay mucha gente comprando y vendiendo algo. O sea, eso es como decir que el bonero que me vende la harina pan a mí a un precio que a mí no me gusta me está castigando. No, o sea, lo está vendiendo por el precio que él siente que él puede cobrar. Y de la misma forma, acuérdate que los acreedores, los prestamistas en general son gente desconfiada por su naturaleza. Claro. Ese es su trabajo. El dinero es desconfiado. Claro. Entonces si tú ves, y ahí es donde vamos al tema de los problemas de transparencia, si tú ves que un país como es el caso de Venezuela no publica estadísticas de cuenta corriente, entonces tú desconfías un poco más y piensas, oye, ¿por qué es que no me están revelando esta información? Pero eso en el fondo es bueno, esta es una buena noticia, porque eso quiere decir que muchos de los problemas económicos venezolanos, de la misma forma que el problema cambiario, el problema de escasez, se puede solucionar con una sinceración cambiaria sin que eso repercuta sobre los índices de inflación. También el problema de riesgo país se puede solucionar con una mejor comunicación con los mercados internacionales. Y eso es algo que es muy fácil hacer y que puede traerle muchos beneficios a la nación. ¿Qué les recomendarías a nuestros inversores, a nuestros empresarios, al sector privado venezolano? Yo creo que el sector privado venezolano tiene que transformarse. Y yo creo que tiene que transformarse dentro de un proceso en el cual se genere una comunicación con las autoridades sobre las iniciativas que son necesarias para hacer el sector privado más productivo. Uno de los problemas que nosotros tenemos recurrentemente a lo largo de la historia venezolana es que el sector privado venezolano que se ha creado ha respondido a una serie de incentivos, muchas veces generados por las mismas políticas públicas del Estado. Y el incentivo del dólar barato es un incentivo muy, muy distorsionante, porque si el Estado te va a dar dólares baratos para importar un montón de cosas, entonces tú vas a querer conseguir solo esos dólares y vas a orientar tu actividad económica en torno a conseguir esos dólares. Y muchas veces hay cosas que tú podrías estar produciendo aquí, pero que dices, ¿para qué las voy a producir si puedo conseguir un dólar barato? Y además, peor aún cuando ocurre lo que ha terminado ocurriendo en los últimos tiempos, que es que incluso dices, ¿para qué voy a producir
ni nada. O sea, Claro. simplemente consigo el dólar barato y lo revendo en el mercado negro, que sabemos que es un problema muy serio que existe ahora. Entonces, yo creo que aquí hay una parte que tiene que venir del gobierno. El gobierno tiene que decir, yo voy a dejar que la economía funcione. Y una de las formas de dejar que la economía funcione es poniéndole a los precios a bienes y activos esenciales tales como el dólar, los precios que deben tener. No se puede seguir regalando y vendiendo billetes de $10 por $1. Ahora, si el Estado hace esa función y deja que los precios cumplan su función, entonces ahí le toca la responsabilidad al sector privado de, con esos precios correctos, producir lo que están en capacidad de producir, dada la enorme riqueza que tiene el país y dados los enormes recursos que vienen de nuestras exportaciones petroleras, de las cuales más de la mitad se canaliza hacia el sector privado a través de los distintos mecanismos que tiene el Estado. En 1998 ya el comandante Chávez había advertido que la alta inflación que sufría Venezuela tenía que ver con la inexistencia de un modelo económico productivo. ¿Tú crees, coincides con esta explicación? Tú sabes que no. Tú sabes que no. ¿Qué? No, yo creo que esa es una visión que es una visión incorrecta, es una visión que no tenía solo el presidente Chávez, esa visión la tienen muchos representantes del mundo político, del lado del gobierno, del lado de la oposición. Mira, en realidad la inflación es básicamente un fenómeno monetario. O sea, la inflación tiene que ver con que hay muchos bolívares. Y aquí solo hay una entidad que produce los bolívares, que es el Banco Central de Venezuela. Pero lo que está pasando tiene una conexión profunda con el fenómeno que estábamos discutiendo de los dólares baratos. Porque el gobierno venezolano no tiene suficientes ingresos porque está vendiendo los dólares baratos. Recordémonos que este es un país donde el gobierno es un gran exportador. Entonces sus ingresos vienen de los dólares. Si regala esos dólares, no tiene con qué pagar el gasto público. Si no tiene con qué pagar el gasto público, entonces comienza a imprimir dinero. Cuando prende la maquinita de hacer dinero, pone a circular una cantidad de bolívares que comienzan a presionar sobre los precios que enfrentamos cada uno. Y fíjate que cuando entendemos que eso es lo que está pasando, nos damos cuenta de la gran y enorme distorsión que hay aquí. Porque se le está entregando dólares baratos a una gente, eso no se está convirtiendo en bienes más baratos para los consumidores. En producción. Pero eso está ocurriendo, ese subsidio al dólar, ese dólar barato, se está financiando con impresión de dinero que genera inflación, que deteriora los ahorros y los salarios de los venezolanos. Esa es la gran contradicción, que se esté financiando un subsidio cambiario, quitándole dinero de los bolsillos a los venezolanos que ganan en bolívares. Y eso es lo que podría corregirse con una sinceración cambiaria. Okay. Ya para terminar, ¿cómo ves, sinceramente, cómo ves el futuro económico de Venezuela? Yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista porque yo creo que este país tiene los fundamentos para crecer. Este país tiene una enorme riqueza petrolera y eso es algo que nos ha dado la naturaleza y que tenemos que aprovechar. Tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo. Y yo creo que nosotros tenemos una economía que fundamentalmente es productiva. Yo creo que esta es una economía que se ha distorsionado mucho porque hay todos estos temas que estábamos hablando, que de repente el dólar barato hace que la gente tome las decisiones que no tomarían bajo condiciones normales. Pero yo creo que el venezolano fundamentalmente es productivo, es trabajador. Nosotros lo vemos, yo lo veo en Estados Unidos, donde yo vivo, donde yo he hecho una gran parte de mi carrera profesional. Yo veo cómo los venezolanos triunfan en Estados Unidos, en Inglaterra. Podemos hablar de figuras desde Gustavo Dudamel a nuestros beisbolistas, nuestros intelectuales, nuestros emprendedores pintores. también. Sí, hay un gran éxito, una gran capacidad de triunfo. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es generar incentivos para que toda esta capacidad de producción, de innovación, de generación de progreso, la comencemos a utilizar nuevamente para el bienestar del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oscar. Yo también, y muchos venezolanos también somos optimistas. Gracias.